sorprende es la sordera imperdonable por parte de un gobierno que dice estar del lado del pueblo. ¿Cómo así, presidenta? Escúchelo, aunque no les guste. Este sábado, jóvenes de la generación Z tomaron pacíficamente las calles de la Ciudad de México. Le dedicó varios minutos de la mañanera del pueblo a desvirtuar a las marchas y dijo que no eran convocatorias genuinas y auténticas, que estaban apoyadas y orquestadas por la oposición y por la derecha, que son puros bots y cuentas falsas. Por lo pronto, y quizá lo más importante es que las marchas hoy en México para nada sirven. Eso es lo primero que hay que rescatar de ese espectáculo que vimos el sábado, por favor. Esa cuestión geocéntrica de que la Ciudad de México es el centro del país, señores, Guadalupe Silva, por favor, echen a la basura esa tontería. Es una tontería, es un desprecio a la realidad demográfica de este país en términos geográficos. Entiendan lo que uno dice, entiendan, por favor. Yo sé que al principio duele la cabeza, pero piensen, por favor, porque de otra manera siempre van a andar en estos remedos pedorros de marchas que no sirven para nada. Son para engañar incautos y para que algunos buena onditas, la marcha, esto y que hicimos esto. Señores, no caigan en ese juego perverso. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo a Adela Micha se le trincó la boca. Le dolió muchísimo que le diga un vocero, inclusive priista, las cosas como son. La marcha del pasado sábado fue un fraude, no funcionó y no sirvió. Ahorita se está tratando de colgar porque vieron que no juntaron la gente que ellos pensaron que iba a juntar porque piensan que lo que aparece en las redes sociales es real y ya ha quedado más que demostrado, inclusive en la marea rosa del pasado año, que así fue, que no sirve y no les funciona. Ahora dicen que van a hacer un evento el 20 de noviembre que obviamente va a estar lleno por las circunstancias que ya conocemos. Por su parte, Adelita Micha parece ser que sí está muy enojada, que le sigan tocando, que le van a quitar el famoso bosque de Chapultepec, que se apropió, obviamente con trucos, con malañas, directamente con priistas y panistas que le apoyaban y le dan eso, y por eso anda muy enojada y lo puedes revisar en todas sus entrevistas, que cada vez más desdibujada, pero sobre todo muchísimo más mentirosa. Vamos a escuchar, amigos y amigas, le secó la lengua, ahorita lo platicamos. Ahora, como que tampoco quiere escuchar a la gente que se está manifestando en su nombre. ¿Cómo así, presidenta? ¿No era el suyo un gobierno abierto a la crítica? Porque, aunque no quieran escucharlo, este fue un fin de semana de indignación. Un fin de semana de gritos de hartazgo, de consignas y de enfrentamientos también. Lo que a mí más me sorprende es la sordera imperdonable por parte de un gobierno que dice estar del lado del pueblo. ¿Cómo así, presidenta? Escúchelo, aunque no les guste. Este sábado, jóvenes de la generación Z tomaron pacíficamente las calles de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la violencia criminal y de la corrupción del gobierno. El mismo sábado, también en la capital, miembros y simpatizantes del movimiento del sombrero de Carlos Manzo marcharon para protestar por el asesinato de su líder, del alcalde de Uruapan, y por todo lo que eso representa. Desgobierno, extorsiones, criminalidad, reclutamientos, desapariciones y homicidios. Y que nadie salga a querer desviar la atención. Por eso le pregunto, ¿cómo así, presidenta? Lo que la gente salió a gritar es una denuncia, una llamada de auxilio. No es ninguna mentira, ¿eh? A Carlos Manzo, Uruapan, Apatzingán, Aguililla, otros municipios de Michoacán, lo sabemos, son propiedad de los criminales. Las extorsiones a los aguacateros, a los limoneros, a los tenderos, restauranteros, transportistas, comerciantes, se han disparado. Les cobran impuestos como si fueran gobierno. Cuando no es Michoacán, es Sinaloa, o es Chiapas, o tantas regiones del país ahogadas ya en sangre y en desesperanza. Y tampoco es mentira que hay en el gobierno y en Morena muchos políticos ligados con los propios carteles. Ahí está Hernán Bermúdez Requena en Tabasco. Ahí están Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de la Defensa, que crearon con el huachicol fiscal el esquema de corrupción más grande de la historia de México. Ahí están las acusaciones contra varios gobernadores. Pero en lugar de atender esas demandas, la presidenta Sheinbaum ha preferido descalificarlas. De nuevo, ¿cómo así, presidenta? El jueves y viernes,
le dedicó varios minutos de la mañanera del pueblo a desvirtuar a las marchas y dijo que no eran convocatorias genuinas y auténticas, que estaban apoyadas y orquestadas por la oposición y por la derecha, que son puros bots y cuentas falsas. Por el pretexto de evitar daños, blindó Palacio Nacional con una muralla de vallas. Cualquiera que viera esas imágenes pondría en duda esta supuesta cercanía del gobierno con el pueblo. El día de las movilizaciones, el Zócalo capitalino amaneció sin la bandera, como un mensaje otra vez de desesperanza y de desaliento para todos los protestantes. Ese mismo sábado, en lugar de quedarse en la Ciudad de México para escuchar a la gente, mostrarse empática, sensible con las consignas, con las marchas, la presidenta viajó a Tabasco, desde donde volvió de nuevo a deslegitimar a los manifestantes. Claro que hay mucho que rescatar de la marcha. Por lo pronto, y quizá lo más importante es que las marchas hoy en México para nada sirven. Eso es lo primero que hay que rescatar de ese espectáculo que vimos el sábado. Repito, las marchas ya agotaron su utilidad y particularmente esas marchas desorganizadas donde hay de todo, como en botica, menos esas marchas. Para que una marcha en este país hoy tenga un impacto positivo, debe tener una sólida organización, debe tener claro un mensaje, debe tener claro cómo llegar al Zócalo y bajo qué condiciones. Y si no hay elementos que permitan albergar la esperanza de 100,000 personas en el Zócalo, no se hace esa marcha. Y le voy a decir por qué Guadalupe Silva. La Ciudad de México tiene, vamos a ponerle números más, números menos, 8 millones de habitantes. Algunos dicen que son 8,5, vamos a ponerle 8 millones de habitantes. Perfecto. De los cuales el 70% son ciudadanos, es decir, mayores de 18 años. Perfecto. Es decir, quiere decir que estamos entre 5,600,000 a 6 millones. Números más, números menos. Muy bien. Y de ese total, de 18 años a más de 65, vamos a tomar el 50% que tienen menos de 40 años. Es decir, de 39 a 18 años. Ese es el universo quizá que podríamos llamar consciente, el más preparado. Estamos entonces, si tomamos en cuenta el 50% de esos 6 millones, estamos hablando de 3 millones de habitantes de la Ciudad de México, ciudadanos todos, más de 18 años y menos de 40. ¿Cuántos estuvieron en la marcha? ¿Cuántos de estos 3 millones estuvieron en la marcha? Hagan las cuentas y respóndanse, pero no anden con ilusiones. Díganse la verdad. Una ínfima minoría. El País trae hoy un artículo donde dice, la gente ahí no sabía lo que iba. Pero la cosa se trata de ir al mitote, pues acá, a salir y a gritar y eso. Esas no son marchas que políticamente reditúen algo positivo. Ahora resulta que les duele que uno les diga esa verdad. ¿Qué piel tan sensible tienen? En política y al opinar de política, señores, hay que tener una piel más dura que el caparazón de una tortuga. Entiendan lo que uno dice. Entiendan, por favor. Yo sé que al principio duele la cabeza, pero piensen, por favor. Porque de otra manera siempre van a andar en estos remedos pedorros de marchas que no sirven para nada. Son para engañar incautos y para que algunos buena onditas, la marcha, esto y que hicimos esto. Señores, no. ¿Cuál marcha nacional? ¿Cuántos se movilizaron? ¿Les gustan 100,000 personas? El país tiene 100 millones de electores, Marianita. 100 millones. El 1% es 1 millón. El 0.1% son escasamente 100,000. Revisa los números de las ciudades, 200, 50, 100 por allá. Esa es marcha nacional. Señores, no engañemos a la gente, no fortalezcamos una mentira más que evidente.
Eso en modo alguno significa que uno esté de acuerdo con lo que hizo la policía, los granaderos. Es otra cosa. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Adela Micha dando unas maromas, que fue un evento magnífico, entre otras cosas, las cosas como son. Dicen que en México fueron entre 17,000 a 27,000 personas, que sería lo mucho, pero bueno, dale 50,000 para que no se les quite y no les duela. Puedes revisar en todos los estados, 50, 100, 200, 300. Creo que el estado más ocupado me parece que fueron como 2,000 y párale de contar. Fue un fraude, aunque hagan las bromas que tienen que hacer. Curiosamente, la misma narrativa de la misma Adela Micha, el mismo Loretito, Michel Broso, el mismo López Dóriga, Azucena, Ciro Gómez Leiva, entre otros, donde dicen que fue una magnífica marcha, que los únicos que la vieron fueron su cerebro y su imaginación, porque para todos sabían que fue un fraude. Y como muestra un botón ya para finalizar, revisa las famosas fotos que están haciendo, los videos que están haciendo son de marchas de otros años, y ahí obviamente quedan como los ridículos payasos que han demostrado ser estos últimos años. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Regálanos un poderosísimo like antes de irte, de favor, que nos ayuda muchísimo, y nos vemos en la próxima.